podemos explicar, ok, eh, aquí estamos haciendo esta transformada inversa, se realizó este procedimiento de fracciones parciales, lo siento, se me olvidó empezar la grabación antes, pero bueno, estos son fracciones parciales comunes, que es lo que hicimos, cambiamos las j omegas por s. Entonces, aquí vimos que había dos números que sumados dan 6 y multiplicados dan 8, que son 4 y 2. Entonces, ¿qué tenemos? Hacemos estas fracciones parciales, hacemos el procedimiento de fracciones parciales y llegamos que A era igual a 18 y B es igual a menos 8. Entonces, ya que queda así, ¿qué hacemos? Aplicamos transformada inversa a esto. Básicamente, sustituimos en lugar de esto, separamos con linealidad, sacamos las constantes por linealidad, regresamos a la variable original, vemos nuestra fórmula, que en este caso dice que 1 sobre A más J omega es igual a E a la menos AT por U de T, que es 18, en este caso A es igual a 4. ¿Dónde estás? Aquí está. Este sería A y este es A. Entonces aquí en el exponente tiene que ir un menos A. Y aquí J omega más 2 igual aquí es A. Entonces tiene que ir menos A. Entonces, ¿qué vamos a tener? Que es 18 veces E a la menos 4T por U de T, porque recuerden, va acompañado de esta U de T, menos 8 veces E a la 2T por U de T. Y ya queda. Entonces, ya que hicimos el resumen para la grabación, ahora sí, vamos al siguiente ejemplo. Entonces, ¿qué vamos a tener? La transformada de Fourier inversa de omega cuadrada más 21 sobre omega cuadrada más 9. Entonces, nuestro primer paso siempre es hacer álgebra. Entonces, tenemos que omega cuadrada más 21 es sobre omega cuadrada más 9. En teoría, como estamos ya en números completos, podría decir que omega cuadrada más 9 es igual a 3i más j omega menos 3i más j omega. No, sí, menos 3i más j omega, haciendo una diferencia de cuadrados, pero ahora compleja. Pero no nos conviene porque por ahí en nuestra tabla hay una que nos puede sacar de ese omega cuadrada sobre 9 del atolladero de este omega cuadrada aquí en el denominador. Vamos a hacer lo siguiente. Como este está sumando, podemos dividirlo en dos partes. Tenemos esta parte omega cuadrada. No, no es cierto, espérame. ¿Y qué es lo que tengo que hacer? Tengo que hacer una división, si mal no me acuerdo. Sí, perdón. Aquí como, aquí si se dan cuenta, tengo un omega cuadrada y un omega cuadrada en el numerador y un omega cuadrada en el denominador. Entonces, en teoría, yo puedo hacer mi división de polinomios. Entonces, ¿por qué un número multiplicado este polinomio me va a dar este polinomio cercano no a este? Pues 1. Entonces, ¿qué voy a tener? 1 por omega cuadrada, omega cuadrada. 1 por 9, 9. Un segundo. Es que parecía que me había llegado algo del chat, pero creo que no. ¿Y qué hacemos normalmente la división? Lo pasamos esto por una resta. Entonces, ¿qué vamos a tener? Omega cuadrada menos omega cuadrada, 0. Y 21 menos 9 es igual a 18. No, perdón.
es igual a 3. 2, perdón. 2. 2 o 12. 12, perdón. Sí. Es igual a 12. 21 menos 9 es 12. Entonces, ¿cómo decíamos que, bueno, en álgebra general, qué hacemos cuando nos queda un residuo? Pues lo dividimos entre el denominador. Ya queda una suma de fracciones. Entonces, aquí como no podía aplicar fracciones parciales directamente, en primer lugar, porque abajo me quedaba un polinomio de segundo grado que no puedo descomponer, y porque arriba tenía un mismo grado de polinomio que abajo, entonces, ¿qué es lo que hice? Pues hacer la división. Entonces, ya que hice la división, me queda así, 1 más 12 sobre omega cuadrada más 9. Eso es de álgebra, no es de no estoy haciendo ninguna brujería extra. Pero si no se acuerdan, pues así se hace la división de polinomios. Entonces, ¿qué vamos a tener? Que la transformada inversa de omega cuadrada más 21 sobre omega cuadrada más 9 va a ser igual a la transformada inversa de 1 más 12 sobre omega cuadrada más 9. Esto es igual a la transformada inversa de 1 más la transformada inversa de 12 sobre omega cuadrada más 9. Y aquí volteo nada más a ver mis fórmulas, a ver si puedo aprovechar ese 12 de alguna forma. Veamos cuáles son las que voy a posiblemente requerir. La de 1 es delta, esta ya es directa. Y aquí dice 12 sobre omega cuadrada más 9. ¿Cuál es la que más se le asemeja? Si se dan cuenta, esta, 2a sobre a cuadrada más omega cuadrada. Entonces necesito un 2a aquí. ¿Quién es a en este caso? Es 9. Inclusive hasta se parece una A. Es 9. Entonces, ¿qué necesito arriba que esté? Un 18. Entonces, si no quiero, hay una forma de evitarnos cosas con ese 12, pero si no quiero meterme en tantas broncas, puedo, bueno, esta ya sabemos que es delta, sacar el 12 de la transformada inversa. Entonces, este es delta de t más 12 veces la transformada inversa de 1 sobre omega cuadrada más 9. Y como hacíamos anteriormente, en transformada de Laplace, cuando nos quedaba incompleta la transformada de seno, ¿qué hacíamos? Cambiamos, convertíamos ese 1 en un número que nos conviniera. En este caso, si este es a, no, bueno, este es a cuadrada. Entonces, a es igual a 3, ¿cierto? Porque la fórmula que nos dice que tenemos aquí a cuadrada. Entonces, como este es a cuadrada, como 9 es a cuadrada, entonces a es igual a 3. Y como a es igual a 3, entonces 2a es igual a 6. De hecho, ya estaba. Podemos, de hecho, vamos a borrar. Ah, no, está bien. 2a es igual a 6. Y esto es igual a delta de t. Entonces, ¿qué es lo que necesito cambiar este 1 por un 6 entre 6? Más 12 transformada inversa de 6 entre 6 sobre omega cuadrada más 9. ¿Y esto a qué es igual? A delta de t más 12 sobre 6 por la transformada inversa de 6 sobre omega cuadrada más 9. Entonces, ya ahora sí esta quedó en una forma de mi fórmula. ¿Cuál es? Es esta. 2a sobre a cuadrada más omega cuadrada, que es e a la menos a, valor absoluto de t. Entonces, sabemos que a es igual a 3, entonces sería e a la menos 3, valor absoluto de 3. De t, perdón.
Entonces, ¿cómo me quedaría ya mi transformada inversa final? Sería delta de t, 2 entre 6 es igual a 2, e a la menos 3, valor absoluto de t. Dejen que siempre se me olvida cuál es el signo que lleva. Sí, es menos. Listo. Y esa sería mi respuesta. ¿De qué sirve este ejemplo? Para que vean que no tenemos que lanzarnos a hacer las cosas directamente como Laplace, sino que a veces tenemos que aplicar un poco de álgebra e inclusive aplicar directamente Fourier. Si se dan cuenta, aquí nunca sustituí las omegas por S porque era una omega cuadrada. Podría haber hecho J omega, menos J omega al cuadrado, y ya y eso a lo mejor sí lo podría sustituir por S, menos S cuadrada, pero sería más relajo. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Simplemente, eh, aplicamos el álgebra, que en este caso era la división de polinomios, y llegamos al resultado. Entonces, con esto en mente, con saber hacer este tipo de transformadas inversas, voy a quitar esto un segundo para que se vea todo lo de la A. Bueno, vamos a ver una última que es relativamente fácil, pero igual para que sepamos identificar cuando una suma es parte de una transformada, porque a lo mejor nos aventamos a hacer la transformada de cada una por separado y una suma en su unidad es una transformada inversa. Rápidamente, muy, muy rápidamente. ¿Cuál sería la transformada inversa de pi por delta de omega más 1 sobre j omega? Pues, si me aviento a hacer como lo he estado haciendo a lo loco, y sí voy a llegar al resultado. Pero aquí, si veo mi formulario, vean, llegaría al resultado al siguiente resultado sería pi por la transformada inversa de delta de omega, no, de hecho tengo que dejar el pi adentro, sería, pero me hace falta un 2 para tener esta completa, sería la transformada inversa de 2 entre 2 por pi delta de omega. Y aquí igual me hace falta un 2, si se dan cuenta, para tener esta 2 sobre j omega, más la transformada inversa de 2 entre 2 sobre j omega. Sacamos un medio en ambos y que vamos a tener que es un medio de la transformada inversa de 2 pi delta de omega más un medio de la transformada inversa de 2 sobre j omega. Entonces, ¿qué vamos a tener? Que esta es la transformada de 1. Y esta va a ser igual a la transformada de la función signo de t. Que la función signo es una función que nos dice el signo del número. En otras palabras, ¿cuál es? Vamos a dibujar la roja, la línea roja es la función signo. Si este es el 1, es 1 para todos los números positivos y menos 1 para todos los números negativos.
En este caso tengo medio signo, entonces la gráfica que le corresponde es esta, medio y medio. Entonces vamos a borrar vamos a borrar esta y esta. Entonces este es un medio del signo de t. Y ahora con verde vamos a dibujar la gráfica de un medio, que es esta. ¿Sí? Como se suman, ¿qué va a pasar? Este más este, que es negativo, ¿qué le va a pasar a todo este lado de la gráfica? Pues se va a hacer 0. Aquí con amarillo voy a dar el valor total de esta suma. Esto va a ser 0. Y aquí, donde se traslapan, es un medio más un medio es igual a 1. ¿Y esta gráfica amarilla qué es? U de t, la función escalón, es 0 desde menos infinito hasta 0 y 1 de 0 a infinito. Entonces tenemos que esto es igual a U de t. Y si vieron, fue un santo relajo, porque tuve que hasta meterme a ver cómo estaba la visualización de mi función, de mi suma de funciones para llegar a que esta era realmente otra función. Si en lugar de ir a lo loco, veo mi formulario, veo que esa suma está ahí. Entonces, antes de empezar a operar, primero, ¿qué es la primera pregunta que me tengo que hacer? ¿Es directa? ¿Está en la tabla? Si no está en la tabla, ahora sí me pongo a hacer toda mi bola de operaciones matemáticas. Aquí demostré por linealidad y si hubiera demostrado la de 2 sobre la transformada de Fourier de la función signo, me hubiera demostrado que la transformada de Fourier inversa de eso es la transformada de es U de t. Entonces, ese es ojo. Vean primero el formulario y ya después se pueden hacer álgebras, aplicar linealidad, lo que sea. Y ahora sí, vamos a uno de los grandes meollos del asunto. Ustedes, tal vez en circuitos, si tomaron circuitos, vieron un análisis que se le llama el análisis fasorial. El análisis fasorial es uno que se hace con variables complejas, en el cual es válido para cuando tenemos una entrada que es seno y coseno. Entonces, teníamos que a veces retardaba el capacitor, a veces adelantaba, no me acuerdo de quién retrasaba y quién adelantaba en este momento, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, todo ese análisis, que es bastante conveniente cuando estamos en corriente alterna, en teoría se podría hacer para funciones que no son periódicas, como seno o coseno, o funciones que tienen periodicidad medio extraña. ¿Cómo lo hacemos? Mediante la transformada de Fourier. Entonces, aquí los conceptos que se mantienen son los siguientes. El voltaje, que depende de la frecuencia, va a ser igual a la impedancia, que depende de la frecuencia, por la corriente, que depende de la frecuencia. En este caso, la tabla de impedancias. La resistencia, su impedancia, va a ser la resistencia. Su mismo valor, la resistencia. El inductor
En la frecuencia, su impedancia es J omega L. Y el capacitor, en la frecuencia, su impedancia es 1 sobre J omega C. Entonces, en el dominio de la frecuencia, en el análisis fasorial que ustedes hicieron, así se describían a la resistencia, al inductor y al capacitor. Ahora bien, como les dije, hay sistemas matemáticos que les llamamos sistemas LDI, sistemas lineales invariantes en el tiempo. Son los que podemos describir de esta forma. Bueno, podemos describirlo de esta forma. No, este es X, perdón. Como les dije, los circuitos son un sistema de esta forma. X de T sería el voltaje o la corriente de entrada y Y de T sería el voltaje o corriente de salida. Y H de T es algo que le llamamos la respuesta al impulso del circuito. En teoría, si yo a mi circuito le meto un pulso de 1 volt en el tiempo cero, voy a tener una respuesta. Si le meto ese mismo volt en el tiempo 1, voy a tener la misma respuesta, pero desfasada. Entonces, si yo puedo describir la respuesta que tiene el circuito en este 1 volt, en teoría, para cualquier excitación, ¿qué es lo que tengo que hacer? Con esta respuesta de circuito en 1 volt, yo ya tengo la respuesta en cualquier tiempo para esa excitación de 1 volt. Entonces, ¿qué es lo que hago? Pues veo cómo le afecta mi señal de entrada a esas respuestas de circuito de 1 volt, que es lo que le llamamos la respuesta del impulso. A veces no le ponen 1 volt, es lo más conveniente, pero o es 1 ampere o lo que sea. Es una respuesta que solo está presente 1 segundo y ya no vuelve a estar presente, que es como la función delta. Inclusive a veces se llega a modelar como la función delta. Entonces, tengo que mi respuesta va a ser igual, que dijimos que era la operación que nos hacía ver cuánto afectaba una señal a otra señal. Pues la convolución sería igual a la convolución de X de T con H de T. Pero hacer convoluciones a veces es complicado, sobre todo por las integrales, y que vamos a tener señales medio raras. Entonces, ¿qué decimos? Si hacemos transformada de Fourier a ambos lados, ¿qué creen que pasa? Esta convolución, al igual que con la transformada de Laplace, se convierte en una multiplicación. Ahora, en adelante vamos a decir que Y mayúscula de omega es la transformada de Fourier de X mayúscula de omega es la transformada de Fourier de y H mayúscula de omega es la transformada de Fourier de Esto se está multiplicando, como está multiplicándose, puede pasar dividiendo y ya puedo obtener esta respuesta al impulso en el dominio de la frecuencia. Que en el dominio de la frecuencia tiene otro nombre que se le llama función de transferencia. Entonces, en teoría, si yo tengo la función de transferencia en el dominio de la frecuencia y yo tengo mi función de entrada en el dominio de la frecuencia, yo puedo conocer la salida con hacer esta división y esa multiplicación de allá arriba.
Bueno, la división es para encontrar la función de transferencia y con la multiplicación de allá arriba yo ya puedo encontrar mi señal de salida. Y ya lo que quedaría sería hacer la transformada inversa y de omega y ya tendría mi señal de salida en el dominio del tiempo. Entonces vamos a ver cómo funciona con un ejemplo. Supongamos que tenemos el siguiente circuito. De hecho, lo voy a copiar de la imagen para que se vea bonito y no perdamos mucho tiempo en eso, que ya nos quedan nada más 15 minutos. Da muy bien tiempo, pero para poder alcanzar a hacer igual un divisor de voltaje, de corriente, a ver si nos da tiempo. Entonces, para encontrar esa función de transferencia podemos utilizar mallas, nodos, Norton, Thevenin, lo que sea. Ahorita por facilidad y porque van a ser circuitos simples, vamos a utilizar divisor de voltaje y divisor de corriente. Entonces, me piden el voltaje a la salida de este capacitor. Si yo lo hiciera por el método tradicional de fasores y demás, con este voltaje de entrada. Si yo lo hiciera por el métodos tradicionales de resolver la ecuación diferenciada, fasores y demás, tendría que ser integrales y demás. No puedo hacer Laplace porque no tengo condiciones iniciales. Cuando no tengo condiciones iniciales, uso Fourier. Cuando tengo condiciones iniciales, uso Laplace. Con Laplace hubiera podido resolver esto relativamente rápido. ¿Por qué? Porque es igual en Laplace tiene su forma el capacitor y el inductor. Si hicieron la tarea, de hecho ahí metí de incógnito un problema de capacitor, de resistencia e inductor. Y bueno, ¿qué vamos a tener? Primer paso, ¿qué es lo que necesito? Encontrar, bueno, la pregunta es encuentre entonces, como primer paso, ¿qué voy a hacer? Encontrar BI en el dominio de la frecuencia. Entonces, en el dominio de la frecuencia, ¿cómo lo paso al dominio de la frecuencia? Entonces, tengo que BI de omega va a ser igual a la transformada de Fourier de E 2E a la menos 3T por U de T, que es igual a 2 veces la transformada de Fourier de E a la menos 3T por U de T. ¿Y esto a qué va a ser igual? A 2 veces, ¿cómo me va a quedar esta? E a la menos 3T por U de T va a ser 2 veces 1 sobre, este es A, entonces va a quedar que es 3 más J omega. Y entonces, ¿qué me va a quedar? Que esto es igual a 2 sobre 3 más J omega. Entonces ya tenemos mi señal de entrada en el dominio de la frecuencia. ¿Qué es lo que me hace falta para poder encontrar la señal de salida? La función de transferencia. Entonces, la función de transferencia en estos casos, ¿cómo la voy a calcular? Me dice que la función de transferencia sería el voltaje de entrada es la razón de voltaje de salida, perdón, en omega sobre el voltaje de entrada en omega. Teoría podría jalar este aquí, pero no tengo idea de cuál sea este. Y yo lo que quiero es una expresión de la función de transferencia. Si bien esta razón no me sirve en este momento,
sí me sirve los teoremas de circuito que teníamos anteriormente. Si se acuerdan, esto es una malla y no me voy a meter mucho a la demostración del divisor de corriente, pero en el divisor de corriente decíamos que el voltaje de salida va a ser igual a la impedancia que hay aquí en donde yo quiero medir mi voltaje, que sería en este caso, de nuestra tabla de impedancias, 1 sobre J omega por un farad, sobre la impedancia total de la malla. En este caso es 2, que este su impedancia es la resistencia, más 1 sobre J omega. ¿Qué me va a quedar? Haciendo la suma de los quebrados, me va a quedar que esto es 1 sobre J omega sobre 2 J omega más 1 sobre J omega. ¿Por qué? Porque mínimo común múltiplo es J omega. J omega entre 1 es J omega, por 2 es 2. Entonces, por la toda porosa ley de sándwich, esto es igual a J omega sobre J omega por 1 más 2 veces J omega. ¿Qué le va a pasar a las J omega? Se van y ya tengo mi función de transferencia. 1 sobre 1 más 2 veces J omega. Entonces, ¿qué vamos a tener? Que mi señal de salida B0 en T va a ser igual a, en omega, perdón, va a ser igual a mi señal de entrada en omega por mi función de transferencia. Entonces, esto es igual a 2 sobre 3 más J omega por 1 sobre 1 más 2 J omega. ¿Y esto a qué va a ser igual? A 2 sobre 3 más J omega por 1 más 2 J omega. Que aplicando fracciones parciales, que podemos separar en fracciones parciales. 2 sobre 3 más S por 1 más 2S. Que a veces no nos gusta que tenga la S algo acompañado para mis fracciones parciales, entonces esto lo podemos hacer en lo siguiente. 2 sobre 3 más S, y factorizando un 2 sería un medio más S por 2. ¿Qué le va a pasar al 2? Se va con este 2 y vamos a tener que esto es igual a 1 sobre S más 3 por S más un medio. Y ya va a quedar mucho más sencillas las fracciones parciales. Vamos a hacerlas a la velocidad de la luz. No me voy a detener mucho porque ya estamos sobre el horario y tenemos que dar, aunque sea una introducción a transformada Z. S más un medio. Entonces, de hecho, ya lo más difícil lo de conceptualizar ya está, que es la multiplicación. De hecho, ya aquí está el voltaje de salida. Este es mi voltaje de salida, pero está en el dominio de la frecuencia y yo lo quiero en el dominio del tiempo. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Simplificándolo para que podamos hacer la transformada inversa y podamos llegar a un voltaje en el dominio del tiempo. Entonces, ¿qué es igual? Entonces, ¿qué vamos a tener? Que 1 es igual a A por S más un medio más B por S más 3. Para S igual a menos 3, ¿qué vamos a tener? Que 1 es igual a A por menos 3 más un medio. Menos 3 más un medio es igual a menos 6 medios más un medio, menos 5 medios. Menos 5 medios y 1. Entonces, A es igual a menos 2 quintos. Y para S igual a menos un medio, vamos a tener que B
por menos 1/2 más 3 es igual a 1. Entonces, B por 5/2 es igual a 1 y B es igual a 2/5. Entonces, ¿qué vamos a tener? Que esto es igual a menos 2/5 sobre S más 3 más 2/5 sobre S más 1/2. Dejamos un segundo para que pueda ver esto, se pueda ver las fracciones parciales y borramos. Entonces, ¿quién sería mi voltaje en el dominio del tiempo? Sería igual a la transformada de Fourier inversa de menos 2/5, regresando a su variable original de j omega más 3, más 2/5 de j omega más 1/2. Separando y aplicando linealidad, tenemos que menos 2/5 de la transformada inversa de 1 sobre j omega más 3 más 2/5 de la transformada inversa de 1 sobre j omega más 1/2. Y ambas ya son transformadas de Fourier inversas directas. ¿Qué sería igual? Sería igual a menos 2/5 de j omega más 3, sería esta, sería e a la menos 3t por u de t, más 2/5 de e a la, en este caso, menos 1/2 de t por u de t. Factorizando las u de t me queda que es menos, y el 2/5 sería 2/5 de e a la menos 3t, perdón, vamos a reordenar esto, de e a la menos 1/2 de t menos e a la menos 3t por u de t. Y ese sería mi voltaje de salida en el dominio del tiempo. Si se dan cuenta, eso fue mucho más rápido de lo que se hubieran tardado si hubiéramos hecho todo el análisis con ecuaciones diferenciales. Y esa es una gran ventaja de la transformada de Fourier. Entonces, ya no nos dio tiempo de ver divisor de corriente, pero básicamente es lo mismo y ahí está el video en YouTube sobre cómo se haría un divisor de corriente, que es básicamente lo mismo. En lugar de aplicar divisor de voltaje a la hora de hacer la función de transferencia, aplicas el divisor de corriente. Y ahí el divisor de corriente, la regla es relativamente fácil. Como es en paralelo, pones la impedancia de la malla en la cual no quieres medir tu corriente sobre el total de la impedancia en ambos nodos, perdón. Ahí son nodos. Entonces sería el total, la impedancia en el nodo en el que no quiero calcular entre la impedancia total de la malla que forman los nodos. Y esa sería la función de transferencia. Pero al final del día es encontrar una relación del voltaje en el elemento que yo quiero calcular sin necesidad de meterle la expresión de del voltaje de entrada o la corriente de entrada. Para eso usamos el divisor de voltaje o el divisor de corriente. Igual sería algo similar con Thevenin, algo similar con mallas, etcétera, etcétera, etcétera. El chiste es buscar una cosa que no dependa de voltaje de entrada, una expresión de voltaje de salida, más bien dicho, de cómo sería el voltaje de salida que no dependiera tanto del voltaje de entrada, como es en este caso del divisor de voltaje. Entonces, y si se dan cuenta el voltaje de entrada, que es, si se dan cuenta, realmente sí hice esto. ¿Por qué?
porque el voltaje de salida es igual a el voltaje en la malla, perdón, a la impedancia por la corriente que fluye en la malla, que es la misma, entre el voltaje de entrada, que sería igual a la suma de los voltajes, a la suma de las caídas de tensión que hay en las mallas, en la malla totalmente. Entonces es la caída de tensión aquí más la caída de tensión aquí, ¿qué tienen en común? Que tienen la misma corriente. Factorizo las corrientes y ¿qué va a quedar? Me va a quedar esto, precisamente. Entonces, y es un caso similar para el divisor de tensión. Entonces, básicamente, ¿qué es lo que hago? Busco una expresión que no sea dependiente de la corriente, que sea dependiente únicamente de la impedancia o del voltaje, que sea únicamente dependiente de la impedancia, para que al multiplicarla por el voltaje, que voy a tener otro voltaje. Entonces, bueno, aquí está, hasta aquí es cómo se calcula el, bueno, que queda dimensional, perdón, porque si dan cuenta, esto queda una resistencia entre otra resistencia. Y como queda resistencia entre resistencia, esto es adimensional, por eso voltaje por adimensional queda voltaje. Pero bueno, ya eso es todo respecto a esto. Entonces, 12 en punto, 5 minutos les pido de su tiempo para que veamos rápidamente la definición del formulazo de transformada Z y ya lo demás estén a pendiente. Igual quedó pendiente de curso formal, pero ya está grabado algo de la transformada Z. Realmente aquí solo hay que, en transformada Z, el único peligro, por así decirlo, es lo que se le llama la región de convergencia, porque vamos a lidiar con variables complejas. Entonces voy a borrar este ejemplo. Como les dije, el de divisor de corriente ya está ahí. Y tenemos que la transformada Z es algo que vamos a utilizar cuando nuestras señales de entrada a nuestro circuito LTI son de este tipo, son discretas. Entonces, se define la transformada Z de una función discreta, o en otras palabras, que no puedo trazar una línea así, sino quedan como este tipo de cosas, con lo siguiente: la sumatoria desde menos infinito hasta infinito de f de n por z a la menos n. Si se dan cuenta, es una definición muy análoga a lo que teníamos de la transformada de Fourier o la transformada de Laplace. Nada más que, ¿qué cambió? Aquí, en lugar de ser una integral, tenemos una sumatoria. Y este va a ser nuestro núcleo, z a la menos n. Que z es un número complejo. Si tenemos de hecho con esto voy a terminar. Si tenemos una secuencia, a esto se le llama las señales discretas, los vamos a llamar secuencia. Nosotros podemos calcular la transformada z de finita. Si tenemos una secuencia finita, podemos calcular la transformada z de una manera relativamente fácil. Supongamos que mi señal está definida por esta. Para el tiempo 1, mi señal va a tener un valor de 3. Para un tiempo 2, mi señal va a tener un valor de 4. Y para un tiempo 3 va a tener un valor de 5. Y va a ser 0 en todos los demás lugares. Si hacemos la gráfica, aquí dibujada mal, se vería de esta forma, aproximadamente. Aquí en 1 voy a tener 3. Este es un 3. Aquí en 2 voy a tener 4. Esto es 4. Y aquí en 3 voy a tener 5. Esto es 5.
y va a ser 0 en todos los demás puntos del tiempo. Como les digo, aquí no estoy, digamos que tengo un cronómetro muy chafa que solo mide segundos, no mide décimas de segundo. Entonces tú nada más ves sucesos cada segundo. Entonces eso ya no es un continuo del tiempo, sino ya es puntos específicos en el tiempo. Ya son puntos que le llamamos discretos del tiempo. Entonces, pero yo quiero seguir aplicando cosas de Fourier y quiero seguir viendo en términos de frecuencias estas señales, aunque sean discretas, aunque sean en tiempos determinados. Entonces, ¿cómo voy a aplicar la transformada Z? Entonces digo que Z, este es f de n. Z de f de n va a ser igual a la sumatoria desde n igual a menos infinito hasta infinito de f de n z a la menos n. Pero aquí en menos infinito y más infinito son 0, solo tiene valor en. La suma sería igual a la sumatoria desde n igual a 1 hasta 3 de f de n z a la menos n, que es exactamente lo mismo que hacíamos con nuestras integrales en transformada de Fourier. Como en los demás espacios, en las primeras transformadas de Fourier, como en los demás puntos del tiempo, la señal era 0, nos quedamos con solo la integral en un pequeño punto, en un pequeño intervalo del tiempo. Aquí solo nos quedamos con 3 tiempos, desde el tiempo igual a 1 hasta el tiempo igual a 3. ¿Cuánto vale f de n para n igual a 1? ¿Vale? 3. Y para n igual a 1, ¿cuánto vale z a la n? Vale menos 1. Más, ¿cuánto vale para el tiempo igual a 2 f de n? 4. ¿Y cuánto vale z a la menos n? Vale menos 4. Y finalmente, ¿cuánto vale para el tiempo igual a 3? 3. 5, perdón. Y z a la menos 3. Y esta ya sería mi transformada z, que sería igual a 3 sobre z más 4 sobre z a la cuarta más 5 sobre z al, perdón, este era 2 y este era 3. Este era 2, más bien dicho. Z a la menos 2, z cuadrada y z al cubo. ¿Por qué es importante la transformada z o por qué a veces, o por qué se enseña la transformada z? Existe lo que le llamamos la transformada discreta de Fourier. Nosotros podemos aplicarle Fourier a esto, pero la forma de calcular la transformada discreta de Fourier es un poquito complicada. Si yo hago a e a la, perdón, a r perdón, a e a la i teta, donde teta es un ángulo complejo y omega, perdón. Vamos a tener que, con una elección cuidadosa de omega, esto es la transformada discreta de Fourier. Si sustituimos las zetas por e a la i omega, donde el valor absoluto de z sea igual a 1, o la magnitud de z sea igual a 1, entonces vamos a tener que esto es la transformada discreta de Fourier y podemos aplicar análisis de Fourier, por así decirlo, a mi señal discreta. Y ya para terminar, el problema de esta transformada z es precisamente esto. La sumatoria.
no sé si se acuerden o no sé si les enseñaron, esta sumatoria nos denota lo que se le llama una serie de potencias. Una serie de potencias puede, si yo sumo un número infinito de cosas, puede que tienda a infinito o puede que tienda a un número. Cuando tiende a infinito le llamamos que converge, cuando tiende a un número llamamos que diverge. Entonces, lo que tenemos que cerciorarnos es que esto converge. Que sea convergente para evitarnos. Que sea convergente. En otras palabras, que al final eso sea finito. Que, por ejemplo, si yo sumo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 hasta el infinito, voy a tener un número infinito. Pero si yo sumo un medio, un cuarto, un décimo, un octavo, etcétera, 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 ¿qué va pasando? Se va haciendo cada vez más pequeño el número. Entonces, los últimos números se van a tender hacia el cero. Entonces, voy a tener un número finito en esa suma. Entonces, y eso fue lo que demostró, no me acuerdo si fue Newton o, o Euler, cuando le dejaron hacer una suma infinita, una suma casi casi infinita de los, era una suma de los números del 1 al 1000 y demostró cómo se podía hacer de manera rápida. Entonces, ahí el chiste es que esa convergencia la va a dar esa z. Y como la va a dar esa z, esa convergencia va a estar en el plano complejo. Entonces vamos a tener a veces transformadas zetas que sean exactamente iguales, pero que sus regiones de convergencia sean distintas. Entonces, la convergencia es, imagínense algo como lo que hicimos en un principio con Laplace, que decíamos que S tenía que ser mayor a 0 o S tenía que ser mayor a A. Pues aquí Z tiene que ser mayor o menor a un cierto valor y eso es, y como es una Z, es una forma compleja, S está dada en un radio que le llamamos radio de convergencia. En esta en particular, como es finita, el radio de convergencia es infinito, converge en para cualquier Z. Pero si es infinita, si es una secuencia infinita, pues vamos a tener que definir algún radio de convergencia, que como les dije, lo podemos ver mañana o espérense a que salga el video, que espero que salga en estas semanas, ahora sí. De hecho, ese video de la convergencia ya está grabado, nada más el video de la introducción no me gusta, entonces lo he estado grabando una y otra vez. Y bueno, y la transformada Z tiene casi casi las mismas propiedades que la transformada de Fourier, salvo una que otra, que no son iguales. Y lo demás se maneja más o menos igual. Nada más hay que tener cuidado con eso que les dije, el radio de convergencia. Que haya, si sumo dos transformadas de Fourier, que haya una convergencia en común entre ellos. Y bueno, eso sería a reservas de lo que digan ustedes. Lo voy a poner, yo creo que la encuesta en el Classroom. Y ya dependiendo de la encuesta, vemos si hay clase mañana o no. Y bueno, si no, pues espero haberles podido ayudar en alguna que otra laguna que tuvieran en este curso. Y nos veríamos y eso sí, seguro nos veríamos hasta el momento, nadie se ha quejado, el jueves como a las 12 del día para el examen, que sí, me gustaría aplicarlo como los exámenes que subí anteriormente, que tuvieran todo el día para hacerlo. Sin embargo, hacer como una especie de ETS, por así decirlo, que les permita pasar la materia, me solicitan que haya evidencia que se haya hecho en ese momento y presencial el examen, el momento que yo haya decidido. Así que lo siento, va a ser va a ser el día que fijemos, que parece que ya está quedando bien definido, que es el jueves a las 12, pero que tiene que ser jueves para que me pueda dar chance de calificar y poderles darle una retroalimentación a su calificación. La pregunta más crucial, que es hasta dónde va a llegar, hasta el divisor de voltaje. Así que sería transformada de Laplace, transformada de Fourier, y en transformada de Fourier, divisor de voltaje. Transformada Z, entonces, ¿no, profesor? Transformada Z no. Ok.
No, porque fue una introducción de 5 minutos que nada más vimos un ejemplo de una finita y realmente la médula de transformar a Z son las infinitas. Ok, profe. ¿Alguna otra duda? Si no tienen duda, ya se pueden desconectar. Gracias, profesor. Hasta luego. Hasta luego. Si tienen problemas, igual pueden consultar los videos que ya están, porque esos también llegan hasta donde están, hasta donde estamos. Gracias, profesor. Está muy bien. Hasta luego. Hasta el jueves. Hasta el jueves, profe.